nombre es Wendy Lizeth Gomera, soy estudiante de la Universidad UNAM del programa de Sociología CITUR. Actualmente me encuentro en el curso de teatro, en el cual les voy a hacer una actividad a continuación donde narraré varios sucesos de mi vida y haremos este relato de manera expresiva, donde escondemos esas emociones que vivimos en aquel instante. Este relato lleva por nombre o cuento Entre alas, sueños y viajes. Su primera parte es desde pequeña, donde les voy a narrar un suceso de mi vida que se presentó cuando solo era una niña. Ya luego les voy a narrar un suceso que se presentó en mi adolescencia y finalmente un suceso que viví en la actualidad. Iniciemos. Desde pequeña siempre tenía en cuenta que el mundo era un mundo enorme, donde vivía ciertas emociones que me acompañaban, como la alegría de ver a mi mamá llegar o la alegría de ir el primer día de clase. Ese primer día de clase, al llegar al colegio, me sentí con mucha pena y mucha inseguridad. Dado eso, no podía ni decir mi nombre, pero una personita llamada Flor, el cual era mi maestra en aquel instante, se acercó a mí y me llenó de mucha seguridad. Me tomó de la mano y me dijo, preséntate. Yo me presenté y desde aquel instante se abrió una puerta de confianza, donde ya esa niña insegura había quedado atrás y era una niña que contaba con una energía enorme y con una confianza. En aquel instante se abrió la puerta de la confianza. Ya en mi adolescencia se mezclaban muchas emociones. Una de ellas era el poder conocer, el poder seguir abriendo nuevas puertas y el poder compartir con aquellos seres que me rodeaban. Así que planeé por primera vez un viaje con mis amigas. En ese viaje íbamos cargadas con muchas cosas, pero en esa maleta no solo llevábamos ropa, en esa maleta llevábamos sueños, llevábamos emociones, llevábamos risas y llevábamos en nuestra cabeza muchas cosas de las cuales queríamos hacer. Al subirnos al bus y ir por la mitad del camino, el motor del mismo presentó fallas. Yo me sentí como aquella niña insegura donde decía, las cosas no van a pasar. Es decir, esa niña volvió y se presentó esa pregunta. Si no fuésemos viajado, nada de esto hubiera pasado. Me llené de mucho miedo, de mucha rabia también, porque decía, ¿por qué nos pasa esto a nosotras? Donde tenemos tanta actitud positiva, ¿por qué se presentan esas cosas negativas? Pero adivinen qué, el conductor nos dijo, bájense del bus porque organizar el motor va a durar aproximadamente una hora. Me bajé con esa rabia y con ese temor porque las risas de mis amigas me motivaron a salir de esa buseta. Al bajar, con todo ese miedo y esa inseguridad, lo dejé atrás. Caminamos por esos lugares, encontramos ríos hermosos, lugares donde se presentaban una naturaleza divina, animales preciosos, y todo eso me sacó mucha sonrisa, pero lo mejor de todo fue que nos dejó una experiencia, de que ese pequeño contratiempo nos permitió conocer el mundo y ver que existen cosas maravillosas en él. Así que al volver a la buseta era la adolescente más feliz porque no solo llegamos al lugar donde íbamos, sino que durante el camino habíamos conocido un lugar hermoso y en compañía de unos seres también espectaculares que eran mis amigas.
Ya en mi adultez, o en la actualidad, lo podemos llamar así, se presentaron demasiados contratiempos. Fue de alguna manera muy duro conseguir un trabajo como docente, pero al hacerlo y llegar ese primer día de clase, uf, se presentaron muchas dudas, si lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer bien, pero ¿saben qué? Llegó el día, entramos a esa aula y al ver esas caritas divinas de esos niños de primer grado, donde se querían comer el mundo, me acordé de aquella niña que tuvo su primer día de clase y que iba con muchas preguntas, pero iba muy insegura. Ver las manos levantadas de mis pequeños, preguntar cada cosa, por muy pequeña que fuera, me llenó de mucha motivación y de saber y creérmelo de que iba a formar vidas y que iba a ser aquella profesora que fue conmigo en aquel instante. Así que tomé mis maletas, tomé mi libro y inicié a enseñarle de la mejor manera a aquellos pequeñitos. Así comprendí que no es solo abrir la puerta, sino saber que esa puerta va a traer consigo muchísimas emociones de las cuales debo controlar y aceptar y dejar fluir, porque hacen parte de mí. Ya para terminar, es importante reconocer que el curso de teatro ha sido muy enriquecedor para mí. Me permitió fortalecer mi expresión corporal, me permitió tener una seguridad más profunda al hablar y crear una narración de mi historia, la cual ya no recordaba, ya había dejado en un baúl, y recordar aquellas cositas me hacen reconocerme a mí misma y comprender que este mundo apenas está comenzando y que si yo puedo abrir aquellas puertas que están atrás, voy a poder seguir abriendo muchísimas puertas y que el ahora es para disfrutar con cada una de las emociones que trae consigo mismo. Mi creatividad al hacer esta historia también se reflejó por medio de este curso y aprendí que conectar con mis emociones sin duda alguna aportó a mi formación personal y profesional. Muchísimas gracias.